Y le he puesto por título, multiplícala. Diga conmigo, multiplícala. Una vez más, multiplícala. ¿Sabe? Todos hemos recibido de parte de Dios una medida de gracia. Y si hay alguna responsabilidad dentro del creyente, si hay algún desafío en la vida del cristiano, es que pueda llevar esa gracia a un nivel más alto. Necesitamos como hijos de Dios entender que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante el Señor, y es la de multiplicar aquello que Dios nos ha dado. Pero ¿sabe? Hoy lamentablemente dentro del pueblo cristiano hay un exceso de indefinición. ¿Por qué no alcanzamos a multiplicar nuestros talentos, nuestros dones, la unción en nuestra vida, nuestra capacidad? Por indefinición. Y es que realmente pareciera de momento que aún dudamos si estamos en el camino correcto. Aún dudamos si realmente Dios es el único Dios verdadero. Acompáñenme a ver lo que la palabra de Dios nos enseña allí en Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 21. Primero de Reyes 18, 21, y cuando lo tenga diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: Elías se presentó ante el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Quiero que lo lean ustedes, por favor, después de que contemos hasta 3. 1, 2, 3. Y dice la palabra del Señor juntos: el pueblo no dijo una sola palabra. Si usted se da cuenta, el profeta está confrontando la indefinición del pueblo de Israel. Y hoy pareciera que nos encontramos en una etapa muy semejante, en la cual la iglesia, que se considera por naturaleza pueblo del Señor, no sabe hasta qué punto involucrarse en las cosas de Dios. Si realmente es lo que más nos conviene, si realmente es lo que queremos, o si quizá ya hemos perdido el límite y nos estamos volviendo fanáticos de la religión. Esta pareciera de pronto una pregunta que sobraría, pero es fundamental. ¿Hasta qué punto estamos comprometidos con Jesucristo? Me encanta cuando Elías confronta al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no pudo argumentar una sola palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo no se había decidido. Y lamentablemente pareciera que en muchos casos el corazón del creyente aún continúa claudicando entre dos pensamientos. No sabemos hasta qué punto debemos involucrarnos con el Señor, y pareciera que Él no es de repente la solución a todos nuestros problemas. Hoy la iglesia atraviesa por un periodo sumamente importante y definitivo en su historia. Y es que tenemos ante nuestros propios ojos el cumplimiento de las profecías dadas por Dios a través de sus profetas. Hoy, amados hermanos, vemos más que nunca hambre, guerra, dolor y sufrimiento. Y lo más lamentable de todo es que la iglesia, que debería ser la causal de un cambio en nuestra generación, no está definiendo en realidad a quién quiere servir. A veces pareciera que como creyentes solamente estamos buscando los beneficios que nos brinda el ser hijos de Dios, pero pocas veces
Reparamos sobre nuestros compromisos para con Dios y su obra. Fíjese qué tremenda cosa, porque esta es una realidad que lamentablemente la iglesia está experimentando en este tiempo. Y es que queremos participar de los beneficios que nos otorga el ser hijos de Dios, pero no estamos dispuestos a comprometernos con todo aquello que implica el ser hijos de Dios. Yo quiero los beneficios, pero no quiero el compromiso. Quiero las bendiciones, pero no quiero la responsabilidad. Y sabe, por esta causa es que la obra de Dios no está avanzando como pudiera. Y es por esta causa que muchos de nosotros nos encontramos en nuestra vida espiritual estancados, sin un avance, sin un desarrollo, sin un crecimiento. Muchas personas pueden culpar al pastor y los sermones que predica cada fin de semana y decir, es que si en mi iglesia predicaran de una forma más avivada, seguramente yo ya estaría en otro nivel. Es que si en mi iglesia tuvieran más programas de enseñanza, seguramente yo ya hubiera alcanzado otro grado de madurez. ¿Sabe? Nada de esto es tan relevante, y permítame expresarlo así. Ni las enseñanzas que tu pastor da cada fin de semana, ni los programas de enseñanza que en tu iglesia existen, ni las estrategias que en tu iglesia haya, como tu grado de definición respecto de Cristo. Podemos tener una predicación ungida cada fin de semana, podemos tener los mejores programas de enseñanza, podemos tener las mejores estrategias de alcance, pero si en tu corazón no hay una clara definición de qué es lo que necesitas hacer respecto de quién eres en Jesús, nada va a suceder. Vas a continuar en el mismo lugar. Y lamentablemente hoy la iglesia está atravesando por ese proceso y ese periodo de indefinición. Queremos de Dios la bendición, queremos de Dios la multiplicación, queremos de Dios puertas abiertas, pero no estamos comprometidos ni con Dios y mucho menos con su obra. No nos interesa realmente que el reino de los cielos avance, no nos pesa en el corazón que la obra de Dios trascienda. A veces es tan triste la mentalidad desechable que hay dentro de las congregaciones, que muchas veces como pastores llegamos a pensar que si nuestro ministerio termina, nuestra labor se acaba y las puertas de la iglesia se cierran, no pasa nada. Hay otra iglesia a 2 cuadras y ahí te irás a congregar y tu vida seguirá igual. Lamentablemente, como seres humanos, solamente estamos al acecho de la oportunidad, del beneficio, del momento, pero ¿dónde dejamos el compromiso y nuestra responsabilidad? Y lo menciono separadamente porque es importante identificarlo, para con Dios y para con su obra. ¿Dónde está? Decimos estar muy comprometidos con Cristo, pero a la hora en la cual se requiere de nuestra participación, de nuestro apoyo, de nuestro respaldo, de nuestro compromiso, no estamos presentes. Les dejamos a un puñado la responsabilidad de lo que deberíamos estar haciendo todos. Y nuevamente, como el pueblo de Israel, guardamos silencio. Silencio que denota primeramente indefinición, pero también demuestra indiferencia, apatía y lo más triste y doloroso, falta de gratitud. Falta de gratitud. Escuche bien esto. Muchas personas cristianas piensan que la gratitud se limita a dar gracias por el bien recibido, pero la realidad es que esa expresión puede ser mera cortesía. La verdadera gratitud te conecta con una acción de correspondencia. Si hay gratitud en nuestro corazón, habrá correspondencia. Lamentablemente, hoy la iglesia está enfrentando un periodo muy similar a aquel que vivieron los 10 leprosos. Recibimos la gracia de Dios, recibimos el favor de Dios, Dios manifiesta su poder
en beneficio nuestro? ¿Y cuántos de nosotros estamos correspondiendo a lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Tú crees que es suficiente publicar en tus redes sociales: doy gracias a Dios por el nuevo trabajo, por el ascenso, por el amanecer, por la lluvia, por el invierno o por el tráfico? ¿Tú crees que eso es suficiente? ¿Ya de esa forma eres agradecido? ¿Dónde está tu compromiso? ¿Dónde está tu responsabilidad? Para el pueblo de Israel, en este periodo de la historia del profeta Elías, les bastaba con saberse el pueblo de Dios, pero en su corazón había indefinición. Para ellos no era nuevo que fueran vistos por los demás como el pueblo del Señor, porque grandes victorias ya Dios les había dado. Eran el pueblo que poseía la presencia de Dios. Tenían una tradición de milagros, de gracia, de bendición sobre de ellos. Pero a la hora de la hora no había compromiso, no había responsabilidad, a tal grado que si usted continúa leyendo descubrirá que el altar del Señor estaba en ruinas. A nadie le interesaba la obra del Señor. A nadie le interesaba los propósitos que Dios tuviera para con su pueblo y su generación. La gente quería simplemente continuar sirviéndose de aquello que procedía de la gracia y favor del Señor. Qué triste, amados hermanos, es cuando en nosotros hay esa indefinición que nos impide mostrar nuestra gratitud en acciones. La gratitud no se resume a hashtags en los cuales le digamos al Señor: te agradezco, te bendigo, te doy gracias. ¿De qué forma tangible estoy demostrándole a Dios que no hay en mi corazón indiferencia, apatía y mucho menos ingratitud? Todos hemos recibido de Dios un favor no merecido. Lo que tienes y aún lo que no tienes es muestra del favor y el amor de Dios sobre tu vida. Lo que ganas así como lo que pierdes es una muestra del favor de Dios sobre tu vida. Pero ¿de qué forma estamos correspondiendo? ¿De qué manera como pueblo del Señor estamos hoy comprometiéndonos más con Él, con su obra? Muchos de nosotros sinceramente estamos demasiado ocupados en nuestra temporalidad para poder afectar la eternidad. ¿Por qué? Porque nos justificamos en que no tenemos tiempo. Nos justificamos en que no tenemos recursos. Nos justificamos en que no tenemos edad. Nos justificamos en que no tenemos estado civil. Nos justificamos en muchísimas cosas para, al fin de cuentas, no hacer lo que sabemos que deberíamos hacer por la causa del reino. Nadie mejor que tú sabe qué es lo que podrías hacer por la obra de Dios si no lo haces. Que te autoengañes y te autojustifiques con tus ocupaciones, con tus compromisos, con tus aparentes responsabilidades, es diferente. Pero si se tratara de otra cosa, algo que realmente llenara tu expectativa y despertara tu interés, cambiarías tu agenda. Lamentablemente hoy la gente lo menos que quiere es verse afectada en sus proyectos. Y cuando se trata de la obra de Dios, la acomodan, permítame la expresión, la acomodan donde no nos moleste. Triste, pero verdad. No hemos sabido ser un pueblo agradecido, no hemos sabido ser un pueblo comprometido, no hemos sabido ser un pueblo que demuestre interés. A lo largo de la historia siempre hemos visto a Dios revelado en las Escrituras como un Dios amoroso, amante de sus criaturas y protector, así como proveedor de sus hijos. El problema del por qué hoy la iglesia no está avanzando como debería radica en nuestra falta de definición. Nos hemos olvidado de multiplicar la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Sí,
como lo expresa el Evangelio de Mateo, muchos de nosotros somos semejantes a ese hombre que, habiendo recibido un talento de parte de Dios, fue y lo escondió en la tierra. Nos hemos olvidado que algún día habremos de darle cuentas a Dios, y no solamente de nuestra conducta y estilo de vida, sino que también de todo aquello que Él nos dio en su gracia, como talentos, habilidades, dones y provisiones. Creo, amados hermanos, que es tiempo de que nos atrevamos a escribir una nueva etapa en la historia de la iglesia y que juntos busquemos que en nuestro actuar y proceder Dios sea glorificado. ¿Sabes dónde se origina la mediocridad de la vida cristiana? En la carente disposición y disponibilidad para que en todo lo que hagamos Dios sea glorificado. Entonces, si yo lo hago por agradar al pastor, si yo lo hago por cumplir con mi organización, si yo lo hago por quedar bien con un tercero, eso me va a colocar en una posición de mediocridad. ¿Por qué? Porque mi objetivo es agradar a alguien que está muy por debajo de lo que la gloria de Dios exige. Si lo que yo hiciera, lo hiciera para glorificar a Dios, mi estándar automáticamente subiría. Mi nivel de compromiso sería otro. Mi nivel de entrega sería muy diferente. Mi nivel de sacrificio sería muy distinto. Y es que pareciera que no todos hemos tenido un encuentro con Jesús camino a Damasco. Necesitamos un encuentro con Cristo que realmente nos humille y que nos haga preguntarle: ¿qué quieres, Señor? Nos ha faltado en realidad tanto que no hemos aspirado a que Él sea glorificado. Tenemos actividades, tenemos programas, tenemos enseñanza, tenemos capacitación. ¿Y qué sucede? Pareciera que fuimos escogidos por Dios y pagados a precio de sangre solamente para ser espectadores de lo que otros hacen. Dios te va a pedir cuentas de tus talentos. Y no te va a pedir cuentas de los talentos que no tienes. Con esto digo que no todos deberían de estar predicando, no todos deberían de estar cantando, no todos deberían estar enseñando, no todos deberían estar cocinando, pero Dios te ha dado una gracia que no le depositó a nadie más. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿De qué manera Él es glorificado? ¿De qué forma Dios está siendo glorificado a través de tu vida y de los talentos y dones que ha derramado sobre de ti? Es importante esto visualizarlo tanto en el aspecto secular como en el aspecto interno de nuestra iglesia local. Porque muchos de nosotros pensamos que solamente con cumplir con excelencia en nuestra área laboral ya Dios es glorificado. En parte, si Él es tu motivación. Pero si no lo es, entonces, ¿de qué manera estás glorificándole en tu vida secular, en tu vida profesional, en tu vida laboral? Ahora, al interior de tu iglesia local, ¿cómo es Dios glorificado a través de tu vida? ¿Sabe? Necesitamos buscar que en nuestro actuar y proceder Dios sea glorificado. Cuando la gloria de Dios se convierte, amados hermanos, en el motivo de nuestro actuar, muchas cosas en nuestra vida comienzan a cambiar. Entonces, si yo tengo un compromiso, por ejemplo, de hacer el aseo del auditorio, a mí no me va a interesar simplemente que el auditorio en apariencia se vea limpio, aunque yo esté consciente que hay áreas que ni siquiera toqué. Si yo hago las cosas para la gloria de Dios, mi estándar sube y mi esfuerzo y entrega
cambian. El punto aquí es que muchos de nosotros no estamos buscando la gloria de Dios. Nos estamos conformando con algo mucho más efímero. Y podría ser el aplauso de la gente, el reconocimiento del líder, o simplemente la tranquilidad de la conciencia que me puede brindar el ocuparme de una actividad piadosa. Le hago esta pregunta: ¿lo que haces o dejas de hacer, por quién lo haces? Cosas tan simples como nuestra asistencia. ¿No dice la Escritura, no dejándonos de congregar, como muchos tienen por costumbre, mayormente sabiendo que aquel día se acerca? ¿Qué tan fieles somos en nuestro congregarnos? ¿Qué tan importante es para mí hacerlo? Y de ahí podríamos hablar de muchas otras cosas. Lo que haces o dejas de hacer, ¿por quién lo haces? ¿Por ti? ¿Por tu religión? ¿Por tus líderes? ¿O porque realmente deseas que a través de tu vida Dios sea glorificado? Eso es importante. Porque si no es por el Señor y para que Él sea glorificado, escucha, lo que haces o dejas de hacer no tiene trascendencia eterna. Yo quiero músicos que cuando toquen en su pensamiento quiero que Dios sea glorificado a través de mi arte. Entonces, si yo ensayo con esa mentalidad, no me voy a permitir errores, no me voy a permitir superficialidades. Yo voy a predicar para que Dios sea glorificado. No voy a llegar con una hojita improvisada y con falta de preparación a venir aquí a ocupar un lugar y tratar de alguna manera de cubrir un tiempo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? ¿Cómo es que hacemos las cosas? ¿Para quién las hacemos? ¿Para quién es que hacemos o dejamos de hacer las cosas? Iglesia, hoy más que nunca debes de tener la gloria de Dios presente en tu estilo de vida. Necesitamos que en nuestro actuar y nuestro proceder Dios sea glorificado. Algunas empresas se manejan con estándares de calidad. Y lo que no está dentro del estándar de calidad, la empresa no lo puede vender o no debería venderlo. Porque pone en entredicho su fama, sus licencias, sus permisos, muchas cosas. Imagine usted por un momento que la gloria de Dios es nuestro estándar. Y para que Dios sea glorificado a través de nosotros es que vivimos. Entonces, si yo canto, voy a cantar para que Él sea glorificado. Si yo enseño, voy a enseñar para que Él sea glorificado. Si yo guiso, voy a guisar para que Él sea glorificado. Si yo ayudo, voy a ayudar para que Él sea glorificado. Diga conmigo, todo en esta vida, cuando te has encontrado a Jesús, tiene que ver con Él. Y si no tiene que ver con Él, amado hermano, no tiene trascendencia eterna. No estoy diciendo que todo va a ser iglesia, estoy diciendo que todo tiene que ver con la gloria de Dios. Imagínese usted cómo le presenta un informe a su jefe. Sí, alguno de ustedes posiblemente tenga una persona en autoridad y le diga, necesito un informe de cómo ha estado desarrollándose la actividad en tu departamento. ¿Quién de ustedes escribiría a mano ese informe en su cuaderno
tamaño profesional, arrancaría la hoja y así se lo entregaría. Solamente una persona mediocremente mediocre, que no valora su trabajo. Si para cosas tan simples nos esforzamos porque queremos agradar a la persona que nos está solicitando dicha información, ¿por qué no hacemos las cosas para la gloria de Dios? Deberíamos aspirar a la gloria de Dios. ¿Realmente involucrarnos más en el Señor puede afectarnos? Algunos de nosotros vivimos en esa indefinición. Y como el pueblo de Israel, callamos. Nuestro altar sabemos que está en ruinas. No vemos el fuego de Dios descendiendo sobre nuestra vida. Estamos viviendo en un periodo de indefinición. Y no estamos buscando más de Él. Sabe, de esa manera es imposible multiplicar la gracia que ha sido dada a tu vida. Puedes pasártela bien cómodo en esa silla el resto de tu vida cristiana, pero no necesariamente tendrás una vida fructífera y aprobada por Dios. Porque para agradarle necesitamos dar fruto. Y un fruto que lo glorifique. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a los tacos de suadero? ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes les fascina que en los tacos de suadero o los tacos al pastor esté el balde de los limones lleno? Fantástico. ¿Cuántos de ustedes se decepcionan si al tomar un limón lo aprietan y de ese limón no obtienen nada? Siempre mi razonamiento es, gastan más en esta basura que si compraran la mitad de lo que gastaron en esto en buenos limones. ¿Por qué? Porque los que son aferrados al limón van a exprimir como 30 limones de esos hasta obtener una gota. Y todo ese balde está lleno de cáscaras. Mientras que si hay un lugar al cual visitamos y tiene buen limón, posiblemente utilices una mitad o dos. Salvo los que quieren caldo de limón con tacos. ¿Verdad? Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿de qué calidad son los limones que está produciendo tu vida? Si no estás produciendo fruto, dile de los primeros. Vaya conmigo a Mateo capítulo 25. Y vamos a leer a partir del verso 14. ¿Le parece bien? Mateo capítulo 25, verso 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Le hago una pregunta. Si tú tuvieras que salir de viaje y te fueras a ausentar por un largo tiempo, ¿a quién le encargarías lo más preciado que posees? ¿A quién? A alguien que tenga mi entera confianza. ¿Qué crees? Jesús ascendió al cielo y llamó a los suyos, y entre ellos estabas tú. Y derramó sobre de ti una medida de gracia y te encargó algo, porque confió en ti. Confió en ti. Confió que lo multiplicarías. Confió que lo llevarías a más. Confió
en que tú serías capaz de cuidarlo y protegerlo. ¿Y cuál ha sido nuestra actitud? Dice la palabra del Señor, a uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. ¿Sabe? La confianza es importante, es básica y fundamental en toda relación. Pero Dios no va a poner sobre nosotros una carga que no podamos llevar. A cada uno de nosotros nos ha dado un llamamiento diferente, porque Él en su infinito amor sabe hasta qué punto somos capaces de avanzar. El punto es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a llevar la carga que nos ha sido asignada. No es injusto lo que el Señor te ha puesto como tarea. No es algo extraordinario. Yo escucho a tantos pastores quejarse del ministerio y realmente me sorprenden. Porque ser pastor es increíble, es fabuloso. Yo no estoy viendo las asperezas del ministerio. Ay, sí, muchas. Pero lo disfruto. ¿Por qué? Porque al final es para Él. Si estoy aquí es para que Él sea glorificado. Y esa es la visión que deberíamos de tener en todo aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Pero ¿qué sucede? Dios nos ha dado, de acuerdo al grado de capacidad que ha visto en nosotros, y nos dio un talento. Y lejos nosotros de multiplicarlo, nos lo hemos reservado. Y lo empleamos en todo, menos en la gloria de Dios. Algunos dicen, es que yo no me involucro más porque yo creo que todas las áreas en la iglesia ya están cubiertas. Y posiblemente yo tenga un excelente pedagogo sentado en este lugar, o tenga un excelente abogado, o tenga un excelente médico, un excelente informático. Y quizá les cuesta trabajo hablar en público, pero son excelentes en su materia. ¿Tú crees que no podrían tus capacidades, habilidades, conocimiento o experiencia servir para el avance del reino de los cielos? Necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta que el talento que Dios nos ha dado nos lo dio para su gloria. Dice la palabra del Señor, verso 16, el que había recibido las 5,000 fue enseguida en ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Interesante. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dile al que tienes a tu lado, un día, no sé cuándo, no sé a qué hora, pero Jesús va a volver y te va a preguntar, ¿qué hiciste con los talentos, con los dones, con la gracia que derramó sobre de ti? ¿Qué hiciste con ello? No, pues es que yo no sé, pastor, que me haya dado el Señor. ¿Para qué es bueno? Sé sumar en la mente. Excelente. Necesito a alguien en la caja. ¿Cuánto es de 3 talentos, hermano? De 3 platos de comida. ¿A cómo fueron? A 35. 35 y fueron 3. 60. Oiga, me va a llevar a la quiebra. Y el hermano dice, amén, gloria a Dios, bendiciones. Oiga, no, yo necesito a alguien que sí la arme sumando.
Si no, las cuentas no salen, y el propósito, esfuerzo, sacrificio y todo para lo cual hacemos todas las cosas, que es la gloria de Dios. No hay persona que no pueda añadir a la gloria de Dios grandeza. Y permítame la expresión para esos que son celosos, exagetas, cuando digo añadir gloria a la gloria de Dios. Hablo en términos humanos, porque nosotros, la iglesia, somos quienes le revelamos al mundo la gloria de Dios. Y lo que estoy diciendo es que cuando nosotros profundizamos en multiplicar esa gracia dada sobre nuestra vida, comenzamos a correr el telón y le dejamos ver al mundo un poco más de la gloria de Dios. Urgen diseñadores gráficos en el pueblo del Señor. Aún andan circulando esos folletitos de las 4 leyes espirituales que alguien sin nociones de diseño hizo hace aproximadamente 50 años. ¿Dónde están los diseñadores gráficos? Ocupados. ¿En qué? En todo menos en la gloria de Dios. ¿Sabe qué, pastor? Me he dado cuenta que no tenemos folletos para hablarle a la gente del evangelio. ¿Podría usted darme el contenido en texto de qué le gustaría comunicar y yo le traigo un boceto en un tríptico o en un volante a media carta para que usted lo pueda ver, y si es así, lo mandamos a imprimir? ¿Dónde está esa gente? No hay papelería en la iglesia, yo no predico. Y si hubiera, estoy cansado. ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está realmente lo que podríamos hacer para que el Señor fuera glorificado en nuestra generación? Tal vez no eres un informático, pero eres un muy buen fotógrafo. O eres una persona que fácilmente entabla comunicación con otros. Tus talentos, tus dones son necesarios en la obra de Dios. Dice la Escritura: después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000 y dijo: Señor, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Qué padre va a ser ese día en el cual nos presentemos delante del Señor y le digamos: mira, Señor, tú me diste esta tarea. Y no solamente hice eso, estaba tan apasionado porque tú fueras glorificado, que hice esto otro. Ay, pastor, usted predica con mucha ostentación, si somos siervos inútiles. Déjese de justificaciones. No le discuto que sea inútil. Le discuto que no quiera dar fruto. ¿Comprende? Hay una enorme diferencia. Porque dice el apóstol Pablo: ¿quién es capaz para semejante labor? Nadie de nosotros es capaz. ¿Usted cree que yo estoy aquí por mis capacidades? No, Señor. Nuestra competencia procede de Dios. Lo único que necesitamos es definirnos. Muchos de ustedes ignoran completamente todo lo que su servidor le implicó estar aquí. En la realidad, este mensaje no lo voy a emplear para eso, porque no se trata de mí. Pero cada uno de nosotros, cuando se define respecto de Cristo, tiene sacrificios que realizar. Y muchas veces es lo que más está evadiendo el pueblo del Señor: los sacrificios. Dice la palabra de nuestro Dios, verso 21. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Fíjese qué tremenda cosa. Porque pareciera de pronto, esto lo quiero comparar en un paralelismo,
cuando Jesús habla sobre el perdonar a quien te ofende. Y Pedro, bien espiritual, le dice, ¿hasta 7? ¿Se acuerda? Y Jesús le dice, estás chavo, estás extraviado, hasta 70 veces 7. ¿Ok? Entonces, en este paralelismo yo encuentro a un siervo fiel que dice, recibí 5 talentos, recibí 5,000 monedas de oro. Tal era mi pasión por tu gloria que fui y lo multipliqué. Aquí están otras 5,000. Y le responde en términos simples su señor, es lo menos que esperaba de ti. Así que cuando cumplimos con excelencia nuestro servicio a Dios y nuestra motivación es que Él sea glorificado, algo que debemos de tener siempre presente es que es lo menos que Él esperaría de nosotros. Algunos de nosotros ya quisiéramos que el cielo se abriera y que sonaran los tambores cada vez que hacemos algo por la obra de Dios. Oiga, y ni lo está haciendo bien. Luego sucede en casa que de repente están cocinando abajo y su servidor está tratando de descansar un poco mientras que ya escucho, ya está listo. Y cuando abajo es la nube, no de la gloria, sino del humaderón de que algo se quemó. Y mi esposa solo dice, yo la doradita. ¿Se da cuenta? A veces lo que estamos haciendo tal vez no está en el estándar en el que deberíamos realizarlo. Y ya estamos esperando o exigiéndole al cielo que nos reconozca el sacrificio que hicimos cuando no lo hicimos realmente como debería haber sido hecho. Evalúa lo que haces por Cristo. ¿Qué calificación te das? Tú solo. ¿Qué tan bien lo estás haciendo? ¿Es para su gloria? ¿Para ti mismo? ¿Para tu conciencia? ¿Para un tercero? ¿Para satisfacer las exigencias de tu religión? ¿Para que el pastor no te diga, creí que ya andabas con los testigos de Jehová? O sea, ¿para quién lo haces? Es importante. Y si no es por la gloria de Dios, no estás siendo lo suficientemente claro en tu definición. Dice la palabra en el verso 22, luego también el que recibió 2,000 monedas llegó y dijo, Señor, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, es lo menos que esperaba de ti. Ven y entra en el gozo de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas, verso 24. Señor, explicó, lea conmigo, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Vea, así que creías conocerme. Hoy muchas personas tienden a creer que saben todo acerca de Dios. Y su concepto de Dios es equivocado. No obstante, con base en ese concepto, no actúan, no reaccionan, no responden. Aquel que recibió un talento o 1,000 monedas de oro creyó que su argumentación iba a ser suficiente como para que su señor lo justificara y dijera, ah, qué inteligente eres, me descubriste. No. O sea que tú creías eso de mí,
Tú ni siquiera, ¿tú crees que me conoces? ¿Crees realmente que me conoces? Pues mira, con base en lo que dices que soy, deberías haber actuado. Porque te voy a decir una cosa, no tienes ni siquiera idea con quién estás tratando. Tremenda cosa. Este siervo se atreve a decirle a su señor en su cara que es injusto y que considera injustas sus demandas. Recoges donde no esparciste y cosechas donde no sembraste. ¿Y cuántos cristianos hoy hay así? Que están esperando que Dios les dé, que Dios les supla, que Dios les provee, pero no hay en ellos un sentido de correspondencia con un verdadero compromiso, con una verdadera entrega, con una verdadera pasión por Dios. Están más comprometidos, permítame la expresión, y no pretendo con esto menospreciar, pero considérelo nada más. Están mucho más comprometidos con su labor secular, laboral, familiar, social, que con Cristo. Y recuerde lo que el Señor Jesús dijo: nadie que ame más a su padre o a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, a su cónyuge, a sus posesiones, que a mí, es digno de mí. Dice la palabra del Señor, verso 26. Entonces su señor le contestó: siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Interesante esto. Lo que te di lo hubieras depositado en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses. Hay ocasiones en las cuales las circunstancias en nuestra vida no nos permiten del todo poder invertirnos en la obra del Señor. Pero para eso están los bancos. Y en este sentido, los bancos son aquellos que tienen la capacidad de conservar aquello que se nos ha confiado. En este sentido, si no lo puedes hacer tú, sé facilitador para que otros lo hagan. Es como en el caso de las misiones. Lamentablemente y con vergüenza lo digo, no somos una iglesia que tenga como prioridad el enviar a personas fuera y sostenerlas. Y es vergonzoso, porque todos deberíamos participar de esa clase de proyectos. Yo no puedo ir, pero otro está dejando su casa, está dejando su trabajo, está dejando su familia, está dejando su comodidad para ir a predicar. Aunque haya sido a Cancún, aunque sea a Londres, aunque sea en medio de una tribu africana, debemos aprender a confiar en que los que son de Dios no se van a extraviar. Ay, sí, a Cancún pues yo también me voy a predicar. Ni sabes, ni sabes. Dice la palabra de nuestro Dios, verso 28. Quítenle las 1,000 monedas y dénsela al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes.
¿Sabe? Si algo fomenta la indefinición, es el que nosotros nos volvamos flojos y estériles. Considere lo siguiente. Para multiplicar nuestros talentos, dones y capacidades dadas por Dios, es imperativo que determinemos poner toda esa capacidad al servicio de los demás, honrando a Dios en el corazón al hacerlo. Diga conmigo, honrando a Dios en el corazón al hacerlo. Piense en una actividad en la cual usted, a través de sus dones, podría servir a Dios. Pongamos algunos ejemplos de ministerios ya establecidos en la iglesia. El ministerio de decanes. Este es un ministerio que requiere mucha diligencia, que requiere mucho sacrificio, que requiere mucha entrega, que requiere prontitud. Ahora, si yo quiero multiplicar la gracia que Dios me ha dado, es imperativo que yo, al desempeñar mi ministerio como edecán, como ujier en otras congregaciones, honre a Dios en el corazón al hacerlo. De nada me serviría hacerlo con una actitud de pesadez, de apatía. Si tú estás en un ministerio y no te llena de expectativa y alegría el desempeñarlo, renuncia. Estás siendo más un lastre, un estorbo, que un apoyo. ¿Quién dijo que lo numérico es lo importante? Lo importante es la actitud con la que hacemos las cosas del reino. Se reúne el equipo de evangelismo. ¿Listos, chavos? Vamos a evangelizar. Pues vamos. Y así les vas a hablar a la gente de Cristo. Hoy no me siento bien. Quédate en tu casa, chavo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y darnos cuenta que para crecer, para multiplicar, Dios tiene que ser honrado en el corazón. Y allí tu actitud es determinante. ¿Cómo se lo ofrecerías al Señor? ¿Se acuerdan de aquella persona que tuvo que ceder el burrito para Jesús? ¿Cómo se habrá puesto cuando los discípulos que lo desataban finalmente se llevaron al burro? Pues ya llévenselo. O con alegría. Jesús sabía que la sola expresión, el maestro lo necesita, iba a provocar algo en el corazón de esas personas. Porque Jesús sabía quién vivía ahí. Jesús se ahorró la expresión del apóstol Pablo, descrita en su epístola a Filemón, donde él dice: te lo pido encarecidamente, recordándote, por si no lo quieres hacer, que te me debes. Jesús no actuó así. Jesús simplemente les dijo: díganle que yo lo necesito. Y esas personas, cuando escucharon el maestro lo necesita, porque obviamente los conocía, claro, llévenselo. ¿Qué quiere hacer? No, ni pregunté, pues es para el Señor. Tu actitud determina mucho cómo honras a Dios en tu corazón al desempeñar una actividad, cualesquiera que sea. Si a mí me toca cobrar en el área de alimentos y siempre lo hago de malas y siempre estoy juzgando a todo el mundo porque no lo hacen bien, porque no me tienen las cosas a tiempo, porque no, parece que no me encuentro feliz en lo que estoy haciendo, ¿cómo estoy glorificando a Dios con eso? ¿Entiende?
Para multiplicar nuestros talentos, dones y capacidades dadas por Dios, es imperativo que determinemos poner toda esa capacidad al servicio de los demás, honrando a Dios en el corazón al hacerlo. Primera de Pedro capítulo 4, versos 9 al 11. Este es un pasaje hermoso. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versos 9 al 11. Dice la palabra de Dios así: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Sirve a tu prójimo sin quejarte. Sin quejarte. Me encanta. ¿Por qué el apóstol habla de la hospitalidad? Porque es quizá una de las expresiones o favores con las cuales más afectada se ve tu intimidad. Tener una persona extraña en tu casa. Dice, sirvan al Señor sin quejarse. Por incómodo que de pronto resulte, no te quejes, es para la gloria de Dios. No es que nos falte criterio, pero muchas veces deberíamos ser más dóciles con lo que se nos pide, sabiendo que es para la gloria de Dios, es para Dios. Y si el líder no está tomando una buena decisión, dará cuentas a Dios de ello. Dice el apóstol Pedro: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Administrar fielmente siempre apuntará a multiplicar. Un mal administrador siempre te llevará a déficit. Un buen administrador va a multiplicarlo, ¿comprende? Es nuestra responsabilidad multiplicar la gracia que Dios ha depositado sobre nuestra vida. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Es decir, hágalo con el claro entendimiento de que lo que salga de tu boca tendrá un eco eterno. Repara en aquello que habrás de expresar, porque con ello estás representando a Dios. Escuche, y el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. ¿Cómo Dios creó las estrellas en el universo? Ay, tengo que crear Alfa Centauri. Ay, a ver, te estoy haciendo más grande. No, más. Ya no me gustaste, más pequeña. ¿Se imaginan a Dios así? Ah, ¿verdad? Es ridículo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? El ser humano debería de hacer de lo difícil algo fácil. Y lo fácil simplemente hacerlo. El problema es que como seres humanos vemos en lo fácil un obstáculo y en lo difícil un imposible. Dice el apóstol, el que sirva, sirva como quien tiene el poder de Dios. Si estás involucrado en un servicio, hazlo con alegría, glorificando a Dios en tu corazón, estableciéndote un estándar más alto en el cual Dios sea glorificado. Escuche, de nada nos puede servir llamarnos cristianos si con esto Dios no es glorificado. Ahora, cuando hablo de que Dios sea glorificado, no hablo de que tú digas gloria a Dios. Porque gritar gloria a Dios es fácil. Lograr que otros bendigan su nombre por causa tuya es otra historia. ¿Se ha puesto a pensar cuánta gente ha glorificado a Dios por causa de usted?
Y si aún no hemos logrado provocar un gloria a Dios por causa de nuestra vida, es tiempo de comenzar a buscarlo. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a 2 Corintios, capítulo 9. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 9, verso 10. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Verso 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando tú te comprometes con el reino de los cielos y tu vida comienza a aspirar a servir a Dios, tratando de provocar que su nombre sea glorificado, tu vida comienza a generar un impacto en la vida de otros, que a su vez le dan gracias a Dios por el bien recibido, pero implícitamente por tu vida. Y Dios es glorificado. Imagínese usted, ayer fue un evento evangelístico que se desarrolló en este lugar y que fue tarde de chicas. ¿Ok? A algunas les pintaron sus uñas. Imagínense si se las hubieran dejado con los manchones hasta los nudillos. Eso no hubiera glorificado a Dios. La gente hubiera dicho: gracias por haberme invitado a tu iglesia, ¿eh? No regresan. Pero cuando lo hacemos para la gloria de Dios y las cosas se hacen bien, la gente agradece. Ay, qué bonitas me quedaron, gracias. La impresión de lo que somos cambia. ¿Entiende? Ahora, porque muchos del grueso de esta iglesia son mujeres. ¿Dónde estaban ayer? ¿No estuvieron? No nos hemos definido, ¿verdad? Continuamos en indefinición. ¿Qué sería más importante? Es por la gloria de Dios. Ay, es un evento más del... No, es por la gloria de Dios. Deberíamos respaldar las actividades, los trabajos. El problema es nuestra falta de definición. Podemos observar con tristeza cómo la maldad en el mundo se incrementa y cómo cada día miles y millones de personas en todo el mundo se están perdiendo. Pero, ¿qué cree? ¿Sabía usted que el problema del hombre ya no es el pecado? El problema del ser humano ya no es el pecado. Pastor, me voy a rasgar la camisa, está diciendo herejías. No quiero que usted se vaya por la tangente. Déjeme explicárselo. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la cura para el pecado es Cristo. ¿Ok? ¿Ya hay cura o no? Sí. El apóstol Juan va más allá y en su evangelio él dice: esta es la causa de la condenación. Jamás menciona el pecado como tal. Dice: la causa de la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Sabe que hay un virus que está ahorita proliferándose en todo el mundo? Yo no sé si sea una fake news o sea real, pero aparentemente están diciendo que Cuba
está facilitando un medicamento que está ayudando a combatir la enfermedad. A partir de que la vacuna se libera, la gente que muere no muere por causa de la enfermedad, aunque la enfermedad sea la que la mate. Muere por la ausencia de la vacuna, porque ya hay solución. Si a usted le muerde un perro con rabia y usted comienza a experimentar la rabia, los médicos dirán, cuando usted fallezca de rabia, que murió de rabia, pero no es cierto. Porque ya hay todo un procedimiento, ya hay todo un protocolo, ya hay toda una estructura para poderle a usted librar de todos esos efectos. O cualquier otra enfermedad que ya tenga cura. ¿Comprende? Ya vino Jesús. El problema del hombre ya no es el pecado, porque si volteáramos a la cruz y nos definiéramos, el problema está resuelto. ¿Cuál es el problema entonces? Nuestra falta de definición. Esta es la causa de la condenación, dice Juan. Que la luz vino al mundo, pero los hombres no se definieron por ella. Continuaron inmersos en sus pecados y obviamente el pecado acabó con ellos, pero no fue por causa de que no hubiera una solución. Fue por causa de que ellos no se supieron definir. Entonces viene la pregunta: ¿cómo puedo multiplicar la gracia de Dios depositada en mí? Hay dos formas bien simples. Una, trabajando, y la otra, que es muy semejante, tiene que ver con servir y dar. Estos dos pasajes me encantan. Primero a los Corintios capítulo 15, verso 58. Es un pasaje hermoso que debería inspirarnos para invertir nuestra vida en el Señor y su obra. Me gusta mucho cuando el Señor Jesucristo dice: pero todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía y del reino la hallará. Le pregunto, ¿usted dónde está invirtiendo su vida? ¿En qué? ¿En el reino? Deberíamos invertirla en el reino. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que, lea, su trabajo en el Señor no es en vano. Manténganse firmes e inconmovibles. ¿Cómo pueden progresar en el reino de los cielos? Trabaja. Trabaja en el reino de los cielos. Pon tus dones a trabajar. Tus talentos, tus habilidades. Necesitamos, amados hermanos, de cada uno de ustedes para poder movernos a un nuevo nivel. ¿Cómo puedo multiplicar la gracia de Dios depositada en mí? Bueno, pues necesito comenzar a servir y dar. Marcos capítulo 10, verso 45. Dice la palabra del Señor: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si el Señor no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para restringirle al reino de los cielos aquello que Dios ha determinado hacer a través nuestro? Pero sabe, muchos de nosotros no queremos hacer lo que Dios nos llamó a hacer.
Ahora, surge una pregunta. Bueno, es que yo estoy trabajando en la obra del Señor, pastor, yo sirvo, yo doy. La pregunta es, ¿en qué punto es cuando lo que hagamos se traducirá en un esfuerzo válido que glorifique a Dios? Porque yo puedo estar haciendo todo eso, trabajando, sirviendo y dando. Pero ¿en qué punto dicho esfuerzo va a producir un mayor peso de gloria al nombre de mi Dios? Yo creo que es cuando el sacrificio, el amor y todo cuanto invertimos tiene que ver únicamente con buscar que Cristo sea glorificado. Si yo tengo otras motivaciones, eso le resta calidad, compromiso, entrega a lo que hago. Tiene que ser por su gloria. ¿Se acuerda usted de la iglesia de Éfeso? Trabajaba y servía como ninguna. Pero al final Jesús los confronta y les dice, pero tengo algo en tu contra. Que he dejado de ser tu motivación. No soy tu motivación. Quieres destacar por encima de la Odisea. Quieres ser mejor que Filadelfia. Quieres ser mejor que los demás. Esa es tu motivación. Y por eso eres celosa. Por eso eres esforzada. Por eso eres tolerante. Pero no soy yo tu motor. ¿Y cuántos cristianos sí están trabajando, están sirviendo, dando? Pero no es para la gloria de Dios. Estamos haciéndolo por debajo del estándar de la gloria de Dios. Necesitamos un cambio en nuestra vida. Si nosotros realmente nos comprometiéramos con que Dios fuera glorificado, muchas cosas en nuestra vida cambiarían radicalmente. Considere lo siguiente y con esto vamos a concluir. Lea lo que tengo proyectado en la pantalla. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3, ¿le parece? 1, 2, 3. La iglesia necesita dejar de tener una visión egocéntrica para lograr tener una visión cristocéntrica. Si queremos que Cristo realmente sea el centro, tienes que dejar de mirarte a ti mismo. De mirar lo que tú quieres, de pensar en lo que para ti es cómodo, de pensar y preferir aquello que para ti es fácil. Eso no importa. Una persona se acercó con Jesús y le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús conocía perfectamente su corazón. Ya estaba pensando en pasear gratis, comer gratis, conocer el mundo gratis. Y Jesús, en otras palabras, le dice, te equivocas. Seguirme tiene un costo muy alto. Sobre todo, incomodará tu intimidad. Por eso Jesús le responde en términos muy poéticos. Las zorras tienen nidos y las aves tienen nidos y las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Si lo que tú estás esperando es comodidad y seguridad, te digo una cosa: seguirme es todo lo contrario. Si tú quieres realmente tener una vida y una visión cristocéntrica, tienes que hacer a un lado tu egoísmo. Queremos servir a Dios en nuestros horarios libres. Eres siervo de Dios 24/7. Aún tu trabajo deberías hacerlo para la gloria de Dios. Cuando vas en el auto, cuando vas en el tráfico, hazlo para la gloria de Dios. Cede el paso para la gloria de Dios, caray. Nos hemos olvidado de que Dios sea glorificado en nuestra vida, a tal punto en el que siempre nosotros primero, nosotros primero, nosotros primero. Tenemos que tomar la visión y entender lo que dice Hebreos capítulo
12, verso 2. Bien puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien no reparó en el sacrificio, en la incomodidad, en la entrega, para ser un autor de eterna salvación para todos nosotros. Vamos por una mejor actitud. Vamos a multiplicar la gracia en nosotros. Vamos a caminar con Dios, ¿le parece? Hágalo para su gloria. Para su gloria.